Bienvenidos, soy el pastor Abraham Carrillo y hoy vamos a ver las 4 etapas que experimentan los siervos de Dios en el ministerio. La primera etapa son los requisitos para el obispo. La segunda etapa es cómo se comporta un buen ministro. La tercera etapa es cómo se comporta el buen soldado de Jesucristo. Y la cuarta etapa y última es cómo se comporta el obrero aprobado por Dios. Ahora vamos a conocer la primera etapa, que son los requisitos que tiene Dios para el nuevo obispo. En 1 Timoteo capítulo 3, el verso 1 al 7, voy a leerlo para luego ir comprendiendo lo que Dios quiere que el nuevo ministro tenga. Dice en el verso 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable y apacible, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hay 3 cosas que Dios le pide al nuevo ministro. Primero es su carácter, segundo la manera que vive con su familia y tercero su testimonio con los de afuera. En cuanto a su carácter, Dios le pide que el nuevo ministro sea irreprensible en cuanto a que sea sobrio, que sea templado, que sea prudente, que sea decoroso, que sea apto para enseñar, que sea amable, que también tenga dominio de su voluntad, para que no sea dado al vino, para que no haya vicios como drogas o cigarros o desviaciones de muchos tipos. No debe ser una persona pendenciera, contenciosa o iracunda. Y tampoco debe ser codicioso de ganancias deshonestas y no ser una persona avara. Eso es en cuanto a su carácter. Ahora, ¿cómo debe vivir aquel que aspira a ser un siervo de Dios? Con su familia. La palabra dice que debe ser marido de una sola mujer y que también debe gobernar bien su casa. Cuando se refiere a su casa, se refiere a que su esposa y sus hijos estén bajo el orden de autoridad establecido por Dios, y está descrito en 1 Corintios capítulo 11 y el verso 3, donde dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer y la mujer de los hijos. Este es el orden de autoridad en que deben relacionarse, respetarse, honrarse cada uno de los miembros de esa familia. Y haciendo así van a estar correctos ante los ojos del Señor. Porque el Señor hace una pregunta: si alguien que aspira a ser ministro del Señor no gobierna bien su casa, ¿cómo va a poder cuidar de la iglesia del Señor? También después el Señor hace la pregunta respecto al testimonio que debe tener aquel que aspira a ser ministro del Señor. Debe tener un buen testimonio con aquellos con quienes se relaciona en su hogar, en la iglesia, pero también con las personas con quien trabaja. En todo lugar donde él se relaciona debe haber un buen testimonio de los de afuera respecto a él. ¿Cuál es el propósito de ese buen testimonio? Dice la palabra que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esa es la razón por la cual Dios pide estas cosas al nuevo ministro del Señor. Ahora, la segunda etapa es cómo se comporta un buen ministro de Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 4 voy a leer el verso 6 y después del 12 al 16. Dice esto: si esto enseñas a los hermanos, serás
buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. El verso 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En esta segunda etapa, el Señor describe cómo debe ser un buen ministro de Jesucristo. Primero quiero decir que ministro significa un servidor, un trabajador. Un ministro es alguien llamado a servir y no a ser servido. En el verso 12, el Señor dice que nadie tenga en poco tu juventud. Eso significa que no es la edad la que importa, sino el conocimiento de la voluntad de Dios que el ministro pueda tener y darla a conocer a aquellos a quienes le sirve. El ministro debe ser una persona que debe ser ejemplo para los creyentes en cuanto a la palabra de Dios, en su conducta, en su amor, su espíritu humilde, fe y pureza. En el verso 13, ¿en qué se debe ocupar un buen ministro? Se debe ocupar en la lectura de la palabra de Dios, en la exhortación y en la enseñanza de la palabra de Dios a aquellos a quienes sirve. El buen ministro no debe descuidar el don del Espíritu Santo que hay en él. Debe cultivarlo. En el verso 15 le recomienda el Señor que se ocupe en estas cosas y que permanezca en ellas para que su aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahí es cuando es muy importante que el buen ministro se ocupe de las cosas espirituales a fin de que tenga la capacidad de guiar, de ayudar, de alentar, de fortalecer la fe de aquellos a quienes les está sirviendo. Y entonces se nota cuando el ministro está nutrido con la palabra, porque puede Dios usar esa vida para resolver las situaciones de otros creyentes. En el verso 16, el Señor le dice al buen ministro: ten cuidado de ti mismo. Eso habla de la conducta interna y externa. Cuando le dice el Señor que tenga cuidado de sí mismo, se refiere que la persona debe estar a cuentas con Dios en todo su ser interior. Quiero decir que sus pensamientos, sus decisiones, sus intenciones, sus deseos, todo aquello debe estar expuesto a los ojos del Señor. No debe la persona o el buen ministro esconder cosas malas dentro de su ser interior, y cuando habla de su ser exterior tiene que tener conducta con obras de justicia y obras de misericordia. Tiene que ser todo honesto delante de los ojos de Dios, y también debe cuidar que la doctrina, la palabra de Dios, no sea alterada. Debe ser dada como Dios nos la da a todos. También dice que todos aquellos que sirven al Señor, hay una parte en Colosenses capítulo 3 donde el Señor dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba y qué son las cosas de abajo? Las cosas de arriba es la vida de Jesús en la vida de la persona. Las cosas terrenas son las cosas que son de la carne, y el Señor las describe en Colosenses capítulo 3 del verso 5 al 9. Voy a leerla para que pueda escucharla. Dice el Señor esto: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. También en el verso 8 describe otras cosas que también son terrenas, como la ira, el enojo, la malicia, blasfemias,
levantar falsos a otras personas, palabras deshonestas. Todo eso es terreno y eso debe morir en la vida del buen ministro. También la mentira debe detenerse. Dice, no mintáis los unos a los otros, porque eso es parte de la vida del viejo hombre cuando estábamos sin Cristo. Eso es lo que el Señor dice que debe morir en nosotros. Pero el Señor dice que si nosotros hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? Las cosas de arriba lo describe en Colosenses 3, del verso 10 en adelante, lo voy a leer, y dice, y que debemos estar revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, el conocimiento de Jesucristo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En el verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a lo que asimismo fuimos llamados a un solo cuerpo, y ser agradecidos. Y que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estas son las cosas de arriba. Estas son las que tienen que estar en abundancia en la vida de un buen ministro. El Señor le dice al buen ministro, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Esto significa que el buen ministro está consagrado al 100% a las cosas de Dios, a la palabra de Dios y al servicio de los santos. La tercera etapa de los ministros es cómo se comporta un buen soldado de Jesucristo. En 2 de Timoteo capítulo 2, voy a leer esa parte, en el verso 1 dice esto, del verso 1 al 10, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esto es lo que el Señor le dice a aquellos que son los soldados del Señor Jesús. Un soldado es alguien que es reclutado para pelear contra todos los enemigos en el mundo espiritual. La vida del soldado es pelear, pelear, pelear y pelear por toda su vida. Porque esa es la función de un soldado, pelear contra todo enemigo del Señor. Eso significa que la vida de un siervo de Dios como soldado va a confrontar batallas, peleas contra espíritus inmundos, contra demonios, pero el Señor le dice en este pasaje, en el verso 1, que la fuerza del soldado está en la gracia del Señor Jesús. Eso quiere decir que el soldado debe apoyarse en la gracia, en el auxilio que el Señor Jesús le puede dar a él en esas guerras, en esas batallas. También la función del soldado es capacitar a los nuevos hermanos y encargarles para que sean hombres fieles en cuanto a la enseñanza, que sean idóneos para enseñar y capacitar a otros. El soldado también capacita a otros para que puedan ser útiles en el ministerio. También le recomienda el Señor al buen soldado que sufra penalidades. Eso quiere decir adversidades, batallas, luchas, dificultades,
Esas son las cosas donde el soldado tiene que permanecer firme, como un buen soldado de Jesús, confiando que el Señor está con él y lo va a sacar adelante. En el verso 4 dice el Señor, como soldado activo, no debe enredarse en los negocios de la vida civil, a fin de disponer toda su capacidad al servicio de aquel que lo tomó por soldado. Esto significa también una consagración total para estar disponible a las órdenes de su general. Y el Señor hace una comparación y le dice al buen soldado, así como el atleta que lucha no es coronado si no lucha legítimamente, también el soldado, si no se consagra totalmente al servicio del Señor y pelear las guerras del Señor, no va a ser coronado, no va a ser recompensado como él quisiera, porque no está haciendo lo que Dios le está pidiendo que haga. En el verso 6 hace otra comparación el Señor con el soldado y le dice, así como el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, también el soldado para recibir las recompensas del Señor debe pelear primero. En el verso 8, el buen soldado debe recordarse de Jesucristo, quien ha resucitado entre los muertos y que ahora Él está vivo y Él es su general. Por tanto, el buen soldado debe sufrir penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada es la palabra y la palabra no está presa. Así que un soldado, aunque estuviera preso físicamente, nunca va a dejar de pelear. Él puede orar, él puede interceder. La cuarta etapa es el obrero aprobado. En 2 Timoteo capítulo 2, del verso 14 en adelante al 26, dice esto. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. En el 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Primero que nada, queremos ver qué es un obrero. Obrero es aquel que obedece las instrucciones de su amo. El obrero está ejecutando las tareas de Dios en beneficio de los santos, tales como enseñar la palabra de Dios, evangelizar, bautizar, etc. En Hebreos capítulo 6, el verso 10, dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué significa ser un obrero aprobado por Dios? Esto es lo que hace el obrero aprobado por Dios. No contiende sobre palabras que para nada aprovechan, sino que esas palabras producen perdición en los oyentes. En el verso 15 dice que el obrero aprobado procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado y que no tiene nada de qué avergonzarse. Esto significa que no tiene
cosas escondidas en su corazón, ocultando cosas malas dentro de sí, sino que todo lo confiesa al Señor, se abre ante el Señor y no tiene nada que esconderle al Señor. Eso es no estar avergonzado delante de Dios, y que cuando explica la palabra de Dios no lo hace con prejuicio, sino que pide al Señor la palabra, y lo que el Señor le da en su palabra la expone delante de la congregación, no usando la palabra como dirigiéndola específicamente hacia alguien, sino que es de acuerdo a la voluntad de Dios. En el verso 16 dice que el obrero aprobado evita palabras profanas y vanas, porque ese tipo de palabras conducen más y más a la impiedad. Impiedad significa a la irreverencia, a la falta de respeto a Dios en sus mentes y en sus corazones. Y las personas, cuando usan ese tipo de palabras, las personas se corrompen en sus conductas, en su vocabulario, y es por eso que el obrero aprobado evita este tipo de palabras. En el verso 17 dice que el obrero aprobado las palabras profanas las evita, porque ese tipo de palabras son como gangrenas, son como si fueran cáncer, y ese tipo de palabras destruyen la reverencia a Dios en la vida de los creyentes. El obrero aprobado por Dios conoce el sello de Dios, y él procura de apartarse de aquello que destruye el sello. El sello de Dios es cuando las personas se apartan de la iniquidad. Una vida un obrero aprobado por Dios es aquel que se aparta de la maldad, de la iniquidad, de la inmundicia. La palabra, todo tipo de maldad en diferentes partes de nuestro ser tiene diferentes nombres, pero lo que importa es que toda maldad que hubiere dentro o fuera de nuestro ser, eso es malo, y eso Dios lo llama como inmundicia. La palabra inmundicia quiere decir, la palabra in, quiere decir dentro de la persona. La palabra mun significa el mundo, y la sias quiere decir basura. Eso quiere decir la basura del mundo dentro del creyente. Por eso Dios dice que nosotros tenemos que reprender y rechazar todo tipo de maldad. Jesús en el Salmo 45:7 dice que Él aborreció a la maldad. Y todo obrero aprobado tiene que aborrecer a la maldad de dentro de su ser. Y obviamente también en sus actos, en sus acciones, tienen que ser obras justas y obras de misericordia, a fin de que sea un obrero aprobado por Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 20 y 21, declara que los obreros del Señor dice que existen diferentes tipos de materiales como oro, plata, madera y barro, y que los vasos obviamente están formados de ese tipo de materiales, y que unos de esos esos vasos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero también el obrero aprobado sabe que si alguien se limpia de la maldad, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, sin importar qué tipo de material sea su vaso. En el verso 22, el obrero aprobado huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En el verso 23, el obrero aprobado sabe desechar las cuestiones necias, porque ellas engendran contiendas y divisiones. En el verso 24, el obrero aprobado sabe que como siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar y sufrido. En el verso 25, él sabe que con mansedumbre debe corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. En el verso 26 dice que cuando se corrigen así, si Dios les concede, entonces pueden escapar del lazo del diablo, donde están cautivos por él aquellos que son
corregidos con mansedumbre. En 2 de Timoteo capítulo 4 y el verso 2, el obrero aprobado sabe que su deber es predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender y exhortar con paciencia y doctrina. El obrero aprobado debe ser sobrio en todo, prudente, debe soportar aflicciones y cumplir así con su ministerio. Estas son las 4 etapas en las que los siervos del Señor, cuando están en el ministerio, todos pasamos estas diferentes etapas, y es bueno conocerlas porque así nos damos cuenta cuando estamos siendo un soldado, cuando estamos siendo un buen ministro, cuando estamos siendo un obrero aprobado por Dios, o cuando un nuevo ministro quiere alistarse en el ministerio, debe conocer los requisitos que Dios tiene para ellos. Que Dios les bendiga y que Dios use esta enseñanza para bien de todos.